¿Cómo va, Guillermo? Tanto tiempo. Gracias por estar en el exprimidor. Buen día. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Y, a ver, te voy a tutear, Guillermo. Mejor que vos, ¿no? Tenés más quilombo que Miguel Ángel Russo. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, la verdad es Tanto que tiempo. vos sos una persona que representa lo que aquí, pero te lo voy a decir buenamente, ¿no? El político tradicional, la política que uno extraña un poco, que por supuesto podía tener algún ribete negativo, pero era el político dialoguista, que no va a disparar un agravio, que va a tratar de llegar a acuerdos. Pero te ha tocado un gobierno en ese aspecto que es mucho más disruptivo, mucho más intenso y mucho más agresivo. ¿Vos estás ahí compensando o estás ahí de alguna manera en minoría frente al estilo de Santiago Caputo, de Javier y de Karina, que son mucho más de ir al hueso? Es más, a vos te dijo Mayán que sos un hombre de la política y Milei dice que él es cruel. Entonces, ¿cómo jugás este juego? Vos no me estás diciendo casta, ¿no? Bueno, pero el buen sentido. Yo llego a un momento que extraño la casta de Cafiero. Mirá cómo estamos, que extraño esa época, del político tradicional. Vos ni hablar Alfonsín, Cafiero, que era una época donde no nos odiábamos. A eso me refiero. No, bueno, yo creo que, a ver, por un lado tenemos una cuestión de personalidades y de estilos políticos, que por supuesto el presidente en su campaña electoral, y es su personalidad, la expresó así, se expresó así. Obviamente también respondió a los agravios, respondió a mentiras, etcétera, porque la verdad que fueron muchos, ¿no? Durante la campaña, y lo siguen siendo ahora, y esto hace que él reaccione de la forma que está más de acuerdo a su personalidad. Y también es cierto que la gente lo votó así, ¿no? El pueblo cuando votó eligió un cambio. Bueno, obviamente, como vos decís, yo a lo mejor pertenezco más a otra por personalidad, o a otra época por los años y a otra escuela por personalidad, si querés, y trato siempre de componer más allá de tener en claro que las posiciones del presidente son las que me representan, ¿no? No porque esté en su gobierno, sino porque es lo que pienso. En definitiva, son las ideas de la libertad económica y las ideas que este estado elefantiásico que se ha ido creando en la Argentina no es soportable para todos los argentinos. Todos los argentinos no pueden pagar el costo que ha ido adquiriendo con el tiempo un Estado absolutamente ineficiente, ¿no? Con lo cual, lo que lleva adelante el presidente Milei es un cambio cultural en la Argentina para transformar un Estado hiperdeficitario en un Estado superavitario que cumpla solamente con su rol y que la libertad permita el crecimiento de la actividad privada y de la inversión que genere nuevos puestos de trabajo, o sea, entrar en un ciclo. Ahí estamos de acuerdo, Guillermo. Yo soy Sí. de los que se suma a esto. Yo creo que sí, pero no podrá ser posible recibir inversiones, lograr estabilidad cambiaria, combatir la inflación y no estar todo el día agraviando desde Twitter, peleándose con las actrices, con las periodistas, con los ensobrados. O sea, ¿no podríamos hacer ambas cosas? ¿Es incompatible que baje la inflación con pelearse con la gente? Bueno, vos sabés que yo no estoy seguro, ¿no? Si se puede llegar a los mismos resultados aplicando metodologías que ya se han aplicado en la Argentina y que no han permitido continuar una transformación en el tiempo. Esta forma que tiene el presidente de responder permanentemente a los agravios, porque él también responde con agravios a los agravios y responde a las mentiras también, ¿no? Entonces, yo no sé si se hubieran logrado hacer estos cambios que la verdad que son impresionantes en el poco tiempo de gobierno que se lleva, haber conseguido resultados tan espectaculares en la estabilización de la economía argentina. Bueno, esto es reconocido internacionalmente, ¿no? Todo el mundo lo reconoce a Milei en el mundo por estos resultados, digamos, por la forma en que accedió al poder político, que es lo que sorprendió en el mundo, y por la forma de obtener resultados que nadie
creía que podían obtener. ¿A vos no Así, te bueno, da temor, porque vos y yo ya somos grandes y ha habido épocas muy violentas, a vos no te da temor que la violencia dialéctica después nos lleve a la violencia de hecho, que a veces los decibeles tan elevados generen un ruido peligroso? no, yo la verdad que, bueno, sí creo que vivimos en una sociedad en que se ha eh, establecido esta confrontación, no de ahora, no viene del No, presidente no, el Milei, kirchnerismo sino también fue tremendo en ese aspecto. exactamente, Sí, 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 sí. desde antes viene una confrontación muy violenta de ideas. Sí, bueno, ojalá podamos ir mejorando eso y cuando se vaya entendiendo que la libertad es el camino, que el populismo no sirve, capaz que empezamos a dialogar de una manera distinta, ¿no? Mientras tanto, digo, los cambios son duros, cuestan mucho esfuerzo, ese esfuerzo muchas veces no se entiende, se usan metodologías para decir que los resultados no son los resultados, y esto es lo que a lo mejor genera esta confrontación para sostenerlo, ¿no? Así que, Ari, yo creo que ojalá viviéramos una sociedad ideal, pero esa sociedad no existe hoy en la Argentina y es imposible que exista porque cuando vos asumís un país con el 53% de pobreza, tenés que cambiarlo. Y cambiarlo cuesta mucho esfuerzo. Yo creo que a veces no se entiende Ujú. la magnitud del esfuerzo que ha hecho este gobierno. No es fácil, ¿eh? No es fácil recortar 5 puntos del déficit fiscal más 10 puntos del déficit financiero, son 15 puntos del PBI. Calculá la montaña de dinero que es eso que se gastaba en exceso de lo que podía gastar el Estado. Y todo eso se pagaba obviamente con emisión y con deuda, Ujú. lo que generaba inflación. Entonces, estamos en una etapa de reconstrucción que lleva tiempo. Y bueno, ahí hay confrontación, Por porque hay supuesto. algunos que no quieren cambiar eso, ¿no? Hablando Y de usan, confrontación, Guillermo, sí, en su momento tuviste que salir a mostrar credenciales porque Santiago Caputo dio a entender que tenía más poder que vos, más facultades, más potestades. Y yo no te obligo a que me digas la verdad, tampoco te voy a decir mentiroso como Cándida, pero ¿cómo está ese vínculo con Santiago? no, bien, bien, yo creo que por supuesto que no siempre coincidimos y está bien que no coincidamos y discutimos y está bien discutir, pero tengo una buena relación, no para nada, al contrario, digamos, yo creo que Santiago es una persona muy inteligente, el presidente lo considera mucho, siente que es una persona que entiende su pensamiento muy bien, y le ha dado una serie de atribuciones como asesor de él que lo hacen un funcionario importante en el gobierno, ¿no? Cuando hay rumores que a fin de año terminaría tu etapa, ¿te da risa, te da ilusión? Decís, bueno, ya está, me retiro, ya cumplí con mi trabajo. ¿Qué te pasa cuando se menciona eso, que sos un fusible? No, yo creo que, bueno, vos sabés que cuando uno está en una función como esta Sí, siempre hay claro. operaciones, rumores y Ujú, cosas, ¿no? Pero, a ver, yo tuve una relación con el presidente hace mucho tiempo, ujú. él me ha hecho innúmeros reconocimientos, mucho más de lo que me merezco a lo mejor, y no está ni en su cabeza ni en la mía terminar mi gestión en la mitad del mandato. Por lo menos mientras tenga Ujú. las posibilidades físicas de seguir, y no tengo problemas de salud, aclaro, pero he tenido 2 o 3 Sí, avisos tuviste en algunos el sustitos, ¿no? sí, pero no son nada, no me funciona perfectamente el corazón, o sea que no tengo ningún problema por ahí, pero sí, bueno, a lo mejor el estrés, ¿no? De la gestión Y me a lo mejor no, generó. igual es una primicia porque a vos te funciona bien el corazón, hay libertarios que no tienen corazón, pero ese es un chiste político. Eh, y sí. Guillermo, No, todos tenemos corazón. qué hacemos con los gobernadores? Porque esta gente dice la plata no me alcanza, coparticipame el impuesto de los combustibles, el ATN, y bueno, vos los escuchás, podés ser políticamente muy hábil, pero los números finales no los haces vos. Y en la medida que el gobernador está enojado, el Senado está urticante. ¿Cómo lo van a manejar ese tema? Es cierto eso. Yo creo que cuando nosotros decimos que el Estado Nacional ha hecho ajustes y por ahí los gobernadores no han hecho suficientes, los gobernadores se enojan, porque es cierto que muchos han hecho ajustes, Sí. pero bueno, los ingresos son unos y no son más que esos, ¿no? Entonces, los gobernadores por ahí piden más, piden que distribuyamos
por algunos conceptos más de lo que tienen establecido hoy. Y nosotros decimos hoy que no podemos, porque repartir esos ingresos significa que tenga menos ingresos el Estado Nacional, con lo cual se puede generar déficit. Y si hay una cosa que es casi materia sagrada, te La diría yo, Biblia de ustedes es el superávit fiscal. y la vida es la vida de los argentinos, no la vida del gobierno, ¿no? Yo creo que el superávit fiscal es fundamental para generar condiciones Y económicas. no hay una creatividad de otro tipo. contable, algo por donde entrar, que si en el haber, el debe, si saco de aquí, pongo de allá. No hay una manera, porque tener a los gobernadores de culo tampoco es muy buen negocio en un año electoral, ¿no? No queremos para nada ni que nos pase eso, y por eso dialogamos, ¿no? Por eso tratamos de buscar mecanismos y tratamos de distribuir en situaciones de emergencia los fondos que tenemos disponibles. Y bueno, iremos encontrando mecanismos para... Y después ellos, bueno, podrán hacer el planteo que les parezca que tienen que hacer a través de su representante en el Congreso, y nosotros tomaremos la medida que nos otorga la Constitución. En algún caso por ahí estaremos de acuerdo, hemos estado conversando con ellos, en otro caso por ahí no estamos de acuerdo. Y después hay mecanismos institucionales para todo esto. Ellos podrán proponer una ley, nosotros si nos parece que afecta económicamente el equilibrio, la vetaremos. Pero hay un desgaste, pero recién lo hablábamos, está también conmigo Alejandro Cabrera, hay un desgaste político y hay una imposibilidad ¿se va acotando el margen de veto o no? Sí, Guillermo, te saluda Alejandro Cabrera, mucho gusto. Si los gobernadores quisieran, digamos, si se juntan todos, ¿no les quitan cierta posibilidad en ambas cámaras? Bueno, yo creo que la negociación es una herramienta fundamental de la política. A veces se puede negociar con unos y no con otros, a veces se acuerda con unos y no con otros, y en el momento del voto hay que ver quién negoció mejor, ¿no? Esto es el ABC. El ABC de la política. El ABC de la política, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Yo digo, yo no quiero confrontar con ninguno, porque la verdad que todos tienen su derecho a reclamar. Pero bueno, la política tiene estos elementos. Bueno, obviamente se ponen todos de acuerdo y ponen de acuerdo a todos sus senadores, va a ser difícil sostenerlo, pero vamos a hacer lo posible. Utilizaremos todos los mecanismos para evitar que se rompa el equilibrio. ¿El martes que viene se viene la propuesta a los gobernadores? No tenemos una fecha. Okay. Hemos estado conversando la semana pasada, después esta semana estuvo reunido el secretario de Hacienda con los ministros de Economía de las provincias, no solamente por este reclamo, sino por varios temas tributarios de la nación y las provincias. Y bueno, nada, veremos cómo evoluciona el tema, ¿no? Es probable que por ahí presenten algún proyecto en el Consejo, en el Congreso, Tienen un y proyecto. ahí veremos cómo sigue, ¿no? Es difícil predecirlo, ¿no? Guillermo, vos sabés que te voy a dar un ejemplo tonto, que además no es cierto, pero bueno, ayer, porque ya falleció mi madre, ayer vino a comer mi mamá a casa, mi mujer no tenía muchas ganas de que viniera la suegra, entonces en un momento cuando yo lavé los platos, encontró una mancha y dijo, qué vergüenza, y se fue a dormir, porque no quería estar con la suegra. ¿Cómo aprovechaste vos que te dijeron mentiroso, te ofendiste y te fuiste para nunca más volver, un genio? Te fuiste como Messi por el área. Mirá toda la historia que haces. Y bueno, soy un periodista creativo yo. No. Te vino bárbaro, qué bien que te vino, que te dijeran mentiroso, ¿eh? No, pero la verdad que me pareció, me molestó en serio, no, más allá de lo que vos señalás. Sí. Me molestó en serio porque me parece que, más allá, porque después se dijo yo me voy pues me dice mentiroso y el presidente dice cualquier cosa, pero claro, no porque es a ver, ¿no? sigamos este razonamiento y te escucho. A ver, vos te dijeron mentiroso y es como que te hubieran dicho hijo de remil puta, y Milei les dice inútiles, mogólicos, pelotudos, hijos de puta, y no pasa nada. No, porque, bueno, pero lo que pasa es que a mí me lo dijeron en el Congreso de la Nación. Yo estaba cumpliendo un rol que manda la Constitución, en el Congreso de la Nación, en el Senado, y te dicen mentiroso en ese recinto, ¿viste? Que es parte de la historia argentina. Vos decís, ¿cómo voy a aceptar que me digan mentiroso acá? Si yo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad y vengo de buena fe a decir a explicar el estado del gobierno. Bueno, me pareció que no correspondía, le pedí que se rectifique, no se rectificó, le dije al presidente, si no se rectifica me voy, y no se rectificó y me fui.
Y tenías que volver en un rato hoy, no vas a ir, ¿no? No estarías yendo hoy, ¿no? No, les dije, les mandé una nota a la presidenta del Senado y le dije, no estoy, tengo otros compromisos. De hecho, en este momento estoy entrando a la Casa de Gobierno, Claro. Y tengo otros compromisos asumidos, así que busquemos una fecha Vas más a ir en adelante. otra fecha, vas a ir en otra fecha. Vamos a buscar una fecha más adelante para responderle lo que quieran que le responda, ¿no? ¿Estuviste ayer en la reunión por el tema YPF en Casa de Gobierno? No, el tema YPF se trató desde anteanoche, y por supuesto el gobierno va a tomar todas las medidas que correspondan para evitar para ponerlo claro, Sí. la medida que resolvió la jueza Presca es absolutamente inaplicable, porque el gobierno nacional no tiene absolutamente ninguna posibilidad de entregar ninguna acción. No lo haría de todas maneras, ¿no? Pero no tiene ninguna posibilidad de entregar ninguna acción al fondo buitre que las demanda, porque hay una ley de expropiación que establece que para poder deshacerse de ese 51% de las acciones clase D, tiene que haber otra ley del Congreso que se vote por 2/3 de los miembros de cada una de sus cámaras, lo cual es algo imposible. Bueno, en eso Entonces, coincido, con el gobernador Kicillof, que digamos que fue parte de todo esto, ayer expresó lo mismo. No, bueno, pero esa es la ley. Lo que pasa es que lo que el gobernador Kicillof miente es en que toda la tratativa con Repsol se hizo de una manera absolutamente irresponsable y a espaldas y en secreto y a espaldas del Congreso de la Nación que había votado esa ley. Recién los escuchaba por radio al entonces senador Federico Pinedo y al senador por Córdoba Juez explicar lo que pasó en ese momento. Yo no estaba en el Senado, yo estaba en la actividad privada trabajando. Sí. Y en ese momento lo que pasó es que le aprobaron la ley de expropiación. Pinedo y otros votaron en contra, Juez votó a favor, pero él dijo que nosotros votamos esa ley, pero no le dimos atribuciones para que negocien cualquier cosa con esa ley. Claro. Entonces el error que comete en todo caso el gobierno y que le da el argumento a la jueza Presca es que se negoció mal con Chevron y no se negoció con los otros acreedores, y eso le dio pie ahora a Presca para que decida la sentencia, para que sentencie en contra de la Argentina. Claramente la sentencia de Presca es un escándalo, ¿no? Porque ustedes fíjense lo siguiente. El fondo buitre, que son verdaderos buitres, sí, compra por 15 millones de euros, los derechos de juicio que tenían los accionistas de YPF a los que no se les hizo la oferta de compra, ¿no? Entonces, por 15 millones de euros compra el derecho a litigar. Y de ese derecho a litigar, de lo que se obtiene de el resultado de ese litigio, se quedaría con el 70% y el resto iría a los acreedores de los concursos del Grupo Petersen. Bueno, con ese 70% comprado por 15 millones de euros, se lleva el 70%, 16 mil millones de dólares. Una locura, ¿no? Una cosa que no tiene ninguna razón de ser. Habrá que seguir apelando, ganando tiempo, y después estos muchachos se mostraron predispuestos a negociar, que aceptarían bonos, que extenderían los plazos. Yo sé que están sí, pero ustedes no van a negociar por ahora. No, nosotros, ahí tiene que haber una sentencia firme, primero que nada, ¿no? Okay. El gobierno argentino va a seguir todas las instancias, ya apeló la sentencia original de Presca de los 16.100 millones, está en la Cámara de Nueva York, en el Tribunal Superior de la jueza Presca, y después queda la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque ahí se han resuelto cosas que son, es decir, meterse con temas, en este caso, ¿no? Como las acciones de YPF que están en la Argentina, no lo puede hacer una jueza de los Estados Unidos, porque meterse dentro del territorio soberano de la Argentina, y no lo puede hacer una jueza de los Estados Unidos, ¿no? Es todo muy loco. O sea que hay esperanza que en una instancia superior de la justicia se pueda revisar esta decisión que considerás es escandalosa y es inaplicable. Nosotros vamos a llevar adelante todas las acciones que se puedan llevar adelante
frente a lo que fue la irresponsabilidad del gobierno de Cristina y Kicillof, ministro de Economía, de hacer el desastre que hicieron, ¿no? La última, Guille, que sé que tenés que entrar a la Pink House. Decime nada más, el día que conociste, me imagino que fue ahí en la calle Gorriti, ahí en la calle Honduras, en la corporación de Urnequian. El sí, día que viste... En Bonplan. En Bonplan, perdón. El día que lo viste por primera vez a Milei, ¿qué viste? ¿Un chabón que venía con patillas, un traje rayado? ¿Cómo fue tu encuentro con él? No, era muy formal. Uh-huh. El presidente, cuando trabajaba dentro de la Corporación América, era un especialista en análisis de empresas, y me pareció un tipo brillante, un tipo muy inteligente, un economista. ¿Hace cuántos años de esto, Guillermo? Y hace 14, 15 años. 14, 15 años. En ese momento ni en Pepe pensabas que este tipo iba a ser presidente y que iba a ser tan extravagante, además. No, bueno, yo sí. nunca fui vidente, ¿no? Pero no, la verdad que uno no se imaginaba en ese momento eso, ¿no? Porque no tenía ninguna trayectoria pública. Él siempre había trabajado en el sector privado, en la universidad, profesor universitario. Pero sí, yo lo que siempre consideré que una persona de una gran inteligencia, un tipo muy honesto intelectualmente. ¿Nunca se pelearon en estos 14 años? ¿Nunca tuvieron alguna discusión en estos 14 años? No, la verdad que es muy buena persona, pese a su... Es tipo de mucho corazón, Claro, ojo. sí, sé que es generoso. Que a veces sus expresiones a veces no lo demuestran. Uh-huh. Sí, por supuesto que también en la gestión, una sola vez tuvimos un desencuentro, una diferencia de opinión. Ni voy a comentar el tema, pues no tiene ninguna trascendencia. Muchas gracias. Pero bueno, él es el presidente, ¿no? Sí. Y uno trabaja en su equipo y tiene que acatar lo que dice el presidente o irse. Y bueno, yo, la verdad, trabajo para la Argentina, pero dentro de este equipo de gobierno, y el presidente es el jefe, ¿no? ¿Pero ahí estuviste a un tris de irte o no? ¿Contaste hasta 10? No, para nada, no. Entendí la posición que me planteaba y punto. A veces a uno le puede molestar las formas. Tenés un carácter. ¿Vos de qué signo sos, Guillermo? ¿De Aries? Ajá, No, soy un poquito explosivo. Sí, claro, por eso, porque los de Aries son impulsivos, pero bueno, se ve que Sí. te reprimís un poco. No, trato de pensar. Bueno, yo te agradezco inmensamente, siempre es bueno charlar contigo y mucho más en esta posición que ocupás, así que te comprometemos para dentro de algún tiempo para volver a charlar, que va a ser un placer. Ari, cómo no. Gracias. Sí, Ari, con todo gusto. Te mando un abrazo. Chau, le mando un abrazo. Hasta luego. Vos decís, ¿viste el otro día cuando fuimos a esa villa de emergencia, a ese barrio marginal, y había un auto de lujo, o a la inversa, que vas un día a Nordelta y ves una Citroneta? ¿Qué hace este hombre moderado, un hombre de modales, este hombre de la política, en este gobierno de locos? Locos exitosos o no, lo dice cada uno. Bueno, lo necesitan. Absolutamente. Es para mí el más, sin duda, el más político. Es el único político, porque Karina Milei no es política, Santiago Caputo no es político, y Javier Milei mucho menos. De los importantes, porque ni siquiera Dorni es político, de los importantes es el único casta en el buen sentido, ¿no? Termina recayendo en él negociar con los gobernadores, ahora negociar con el PRO porque se complicó la negociación, termina recayendo en él un montón de cuestiones. Bueno, podemos vamos a producir al aire con Nico. Si querés, no mandes tanda todavía, y si tenemos la próxima entrevista, porque venimos muy bien, porque recién hablamos con el jefe de gabinete que arrojó varios títulos. En el final admitió que en una ocasión tuvo una desaveniencia importante con Milei, pero entendió que el que manda es Milei, y contó que el día que lo conoció, ya hace 14 años, se dio cuenta que era un tipo brillante y que no fue una estrategia, que realmente sintió en el Congreso que lo estaban agraviando, que debía haber regresado hoy, pero bueno, a esa parte argumentó compromisos preexistentes, ¿no?